justamente estamos por empezar una nueva temporada de yoga para niños y queríamos comenzarla compartiendo el día de hoy un espacio que también permita absorber algunas dudas que comúnmente tienen los padres, sobre todo cuando quieren que sus niños participen de nuestras clases de yoga, o de repente simplemente tienen el interés del yoga pero no saben muy claramente de qué se trata, en qué cosa podría ayudarles, y a veces tienen muchas dudas. Entonces eso es lo que queremos compartir hoy, y de paso también conversar un poquito sobre la importancia de conocer estos detalles como padres, y si eres una de nuestras alumnas que está interesada también en los cursos de yoga para niños, pues también saber esos detalles de fondo, ¿no? Porque obviamente sabemos que el yoga es bueno, es beneficioso, pero podemos afinar mucho más para tener una idea más completa de lo que es el yoga infantil. Entonces le quiero pasar la posta primero a Celeste para que nos cuente un poquito, porque nos queremos presentar, no todos nos conocen, algunos sí ya nos conocen, algunos no, para que ella se presente un poquito con ustedes y de ahí empezamos a conversar. Bueno, un placer, un honor saludarles. Soy Celeste Mosquera. Me dedico a dar clases de yoga para adultos desde el 2011 prácticamente, ya una década. Y compartí desde ese entonces temporadas de yoga para niños, generalmente desde los 5 años, 7, 10 años. Y me formé en la escuela Yoga Inbound, recibí algunas formaciones la primera que recibí en realidad fue con Cuirio, los chicos de México. Y esa fue como mi introducción al yoga para niños, ¿no? Desde ahí he llevado talleres con Narayani, la formación para preescolar, con Yamile y Catherine también en la AAA, que es pedagogías y dinámicas para trabajar con niños a través del yoga, el juego y el arte, que es, digamos, como lo que a mí me gusta compartir en grupo, y mucho más con los niños, porque es un espacio muy rico para jugar, pero a la vez conocer cómo ellos interactúan, observar también que puedan ser conscientes de los demás, de sus límites, de respeto, ¿no? Y bueno, me gusta esa frescura que comparten, por eso estamos en este camino. Gracias. Muy bien, para quienes no me conocen, yo soy Narayani, algunos me conocen como Natalia. Tengo la fortuna de poder tener un espacio donde desde hace ya bastantes años, desde el 2015, compartimos aquí en La Molina clases de yoga para niños desde diferentes edades, ¿no? En grupos de diferentes edades. Y bueno, tengo 2 hijos de 22 y de 11 años, así que la experiencia también como mamá, como saben, las mamás nos enriquece muchísimo en entender más a los chicos, ¿cierto? Entonces, vamos a conversar justamente sobre eso. Yo he podido sumergirme en este mundo del yoga para niños, primero desde mi inquietud como practicante de yoga, de adultos, ¿no? Como practicante de yoga, de cómo compartir con niños pequeños, porque en algún momento de la vida estuve enseñando en un espacio educativo en el campo. Entonces me pareció muy importante cómo poder compartir algo que me hacía bien a mí, a los niños. Pero me di cuenta que las técnicas de yoga para adultos están hechas para los adultos. Y no podía yo con esas técnicas llegar a un niño, por ejemplo, de 3 años, de 4 años, ¿no? De 5 años. Entonces ahí empezó el bichito también de cómo ir aprendiendo y teniendo estrategias para poder llevar este conocimiento tan maravilloso a ellos. Entonces, a lo largo más o menos de toda mi vida de mamá, que son 22 años,
ido investigando diferentes espacios en relación al bienestar de los niños, ¿no? Y entre esos está pues el yoga para niños. Y tenemos la fortuna con Celeste de conocer a diferentes personas que se dedican a espacios infantiles, no solo en el área del yoga, sino del arte, como Yamile, como Kathleen, que son unas capas. Son buenísimas. Y también, hemos hecho nuestras formaciones individuales también con diferentes espacios de formación de técnicas de yoga para niños. Y al mismo tiempo, así como Celeste, a través de lo que es el arte, que ha estado investigando y profundizando mucho en ese aspecto que a ella le gusta mucho, pues a mí el tema de los niños es un tema que me apasiona, mucho más allá del yoga, ¿no? Entonces también llevando cursos que puedan ir complementando lo que el yoga puede brindarle a los niños. Así que vamos a comenzar con lo que son las preguntas frecuentes que tienen los papás cuando quieren que sus niños participen del yoga o están dudando de si es algo que les pudiera beneficiar. Entonces, la primera pregunta, se la voy a hacer yo a Celeste, es ¿cuáles son los beneficios del yoga infantil? Bueno, en el caso del grupo que voy a compartir, que es desde los 7 a los 10 años, estos niños ya están en un momento en el que pueden interactuar más o interactúan, digamos, más colaborativamente, ¿no? Porque antes lo hacen, pero cada uno tira por su lado, por decirlo, ¿no? Cada niñito quiere jugar algo, se pelean por el mismo juguete, puede pasar, ¿no? O la dinámica es distinta, tú nos vas a compartir. Los niños a partir de 7 a 10 años están más en conocimiento de sus capacidades de movimiento, ¿no? Y después, si no lo han hecho antes, afianzar, por ejemplo, seguir dándose volantines, no tener miedo a caerse, luego perder eso realmente es importante porque hay cierta edad que somos pequeñitos y no nos pasa nada si corremos y caemos, pero desde los 7 a 10 puedes o incrementar que un niño tenga mayor dominio de sí, mayor capacidad también de esforzarse en una disciplina física, ya sea un deporte, en este caso el yoga, ¿no? Como volverse más flexible, más fuerte, o por el contrario, más bien como volverse sedentarios y empezar a estar solo en la tele y con los videojuegos, ¿no? Entonces el yoga, que se diferenciaría de otros deportes en que también luego les va a dar una conexión con el presente, con la respiración, y eso es muy valioso, ¿no? Ahora que normalmente estamos muy influenciados y todo es hacer cosas para afuera, ¿no? Entonces por ahí va. Muy interesante lo que nos cuenta Celeste, porque justamente el significado de la palabra de yoga es unión, conexión. Entonces en esta época, como ya lo comenta, es súper importante que los niños, mientras va pasando el tiempo, van generando mayores conexiones con su cuerpo físico de inicio, pero también mayores conexiones internas, ¿no? Para aprender a mirar hacia adentro, que ya a partir de los 7 años se da esos procesos que ya son mucho más finos en el aspecto de contemplar sus emociones, ¿no? De verse a sí mismos y de también empoderarse de su cuerpo de una forma más detallada, ¿no? Entonces, como tú lo dices, tienen esas dos opciones, ¿no? O se conectan y se ponderan poderosamente su cuerpo, o se desconectan, que es lo que comúnmente, bueno, no comúnmente, no podemos generalizar, pero que sucede, y sobre todo a partir de la pandemia, ha aumentado esa desconexión del plano físico con el niño, ¿no? El niño siente que es algo que no necesariamente está siendo parte de él y que pueda autorregular. Entonces el yoga viene a darnos esa conexión con esos espacios, ¿no? Entonces, yo les quiero compartir un poquito de los beneficios con los niños más chiquititos, donde también esa parte es súper importante. Si nosotros hablamos de yoga, vamos a hablar de también los conceptos filosóficos, que yo no les voy a aburrir el día de hoy con eso, pero simplemente quería recordar que el yoga va a trabajar 5 aspectos: el plano físico, el plano mental emocional, el plano energético, y va a también desarrollar el plano consciente
para llegar a lo que es el fin del yoga, porque el yoga en sí es una práctica en su forma tradicional que tiene un trasfondo espiritual también, ¿no? Y bien elevado, que nos lleva a conectarnos con lo que somos realmente, que somos en esencia, ¿no? Por eso el saludo que usamos en yoga para niños con canciones y de otras maneras es Namaste, que significa yo soy luz, tú eres luz, mi alma saluda a tu alma. Y en el caso de los niños pequeños, pues empezar con conectarse profundamente con el plano físico es súper importante, ¿no? El sentir que ellos habitan su cuerpo realmente. Entonces en nuestra clase de yoga para niños vamos a trabajar todos los procesos en lo que corresponde a fortalecer esa conexión y si no se ha dado, a brindársela en nuestro espacio. Y tanto en los niños pequeños como en los niños grandes, las actividades de yoga para niños también les van a dar un espacio de movimiento, porque el niño no puede aprender sin el movimiento. Y también un espacio de juego, porque el juego también es vital para el aprendizaje. Otro espacio que queremos también observar es esa conexión del niño con su ser interno. Con los niños más pequeñitos es en ese espacio creativo a través de la imaginación. Con los niños más grandes se va dando también desde el espacio de la imaginación, pero va yendo también a un espacio más personal, ¿no? Ya conectado con sus temas emocionales que ya a partir de los 7 años ellos los ven de otra manera. Hay un cambio entre los 6 y los 7 años, ¿no? Entonces es muy interesante ver ese proceso, que por eso es que dividimos estas edades con los niños, para que cada edad pueda desarrollar lo que le corresponde. Entonces los beneficios del yoga pues van a ser integrales, ¿no? En todos los planos del ser. Estoy admitiendo a más amigos que se están sumando. Que se están sumando al Zoom. Así que ahí vamos. Gracias por tenernos paciencia para participar vía Zoom el día de hoy. Muy bien, tenemos otra duda que los padres tienen normalmente cuando quieren que sus niños participen de las clases de yoga, ¿no? Y esto es exactamente qué es lo que van a hacer en una clase de yoga para niños. Entonces, Celeste nos va a contar un poquito qué cosa aprenden los niños en una clase para los chicos de 7 a 10 años, ¿no? Bueno, en general las clases de yoga trabajan con una dinámica de poder hacer una pequeña introducción a través de la respiración, luego se alternan espacios, digamos, activos o de juego con mayor energía. Si los niños vienen con mucha intensidad, ¿no? Que eso suele pasar, muchos niños, uno viene más tranquilos y hay otros que vienen con mucha energía. Entonces son momentos como de hacer juegos que pueden ser remolinos, que pueden simular el agua, elementos que están en ese momento similar a la energía que ellos tienen, para expresar esa energía, y luego momentos de calma, ¿no? En donde más bien los invitas como a soltar el cuerpo. Si en un momento corriste y llegaste alto, luego bajas, y luego cuando sueltas también a experimentar el descanso, ¿no? Entonces, al alternar estos dos ritmos, se van integrando dinámicas para conseguir cerrar la clase digamos en una temática que puede ser el bosque, y entonces todos son animalitos. Ahí tenemos una pregunta, un comentario. Bueno, termino de... Una consulta, Sí. la edad que está permitido para poder hacer la práctica de yoga en niños, ¿a partir de qué edad? Yo tengo un pequeño de 4 años, entonces estaría apto para poder iniciar este proceso de yoga, o aún no. Ya. Ahora te vamos a seguir te respondemos que sí, porque en realidad estamos hablando de dos grupos justamente, el grupo de 3 a 6 años que lo dirige Nara, y el de 7 a 10 que estoy comentando en este momento como la característica más propia, voy a dirigirlo yo. Y sí, así que sí podría, ¿no? Tu niño o niña de 4 años. Digamos que eso que acabo de decir es la estructura general de la clase de yoga para niños, tanto en los más pequeñitos como en los grandes.
La diferencia es que este grupo más grande puede generar sus propias historias, ellos mismos en dinámicas que también se basan en dinámicas teatrales o de grupo. Pueden, por ejemplo, pasarse una pelotita, ir sostenerla, pero a la vez ir creando una historia, ¿no? Entonces cada uno va dando elementos y eso hace que puedan trabajar en grupo y que guíen un poco digamos, la clase, su experiencia, el juego. Y el rol como instructora es facilitar que se logre, ¿no? Así es. Muy bien, en ambos grupos sí pueden participar. En el grupo de los más chiquititos, niños, estamos trabajando en el grupo de los más chiquitos con niños de 4 años. Con los niños de 3 años estamos trabajando con los padres en un grupo aparte. Pero de 4 a 6 años, sí, a partir de 4 años un niño puede participar. Lo que sí ocurre es que a veces pensamos, como vemos las fotos de yoga, que en yoga es estar así, ¿no? O haciendo cosas como más estáticas, más pasivas, a veces los adultos asociamos y pensamos, uy, mi niño de 4 años no la hace, no va a poder con el yoga. Pero en realidad, justamente comentando, esta charla es para eso, para conversar de que el yoga para niños enseña respiración, asanas de yoga, que son las posturas terapéuticas, meditación, mindfulness, pero no se le enseña como a un adulto. En yoga para niños vamos a salir del mat de yoga. En yoga para adultos, los adultos están en su mat, quietos, consigo mismos, en introspección. En yoga para niños va a haber momentos, como lo dijo Celeste, de expansión para que los niños se muevan en el espacio y momentos de contracción para aprender a disfrutar de la quietud y de la calma. También en yoga para niños, los niños van a poder expresarse. En la clase de yoga para adultos casi siempre es el silencio y es el instructor el que habla, ¿no? Y uno sigue la clase porque estamos como adultos ya en un espacio mucho más en conexión con nosotros mismos, o debería ser así en todo caso en la adultez. Con los niños estamos generando ese proceso, ellos lo están desarrollando naturalmente, pero nosotros acompañamos. Pero es muy importante con los niños también el comunicar y el expresar. Entonces el yoga para niños también es un espacio de expresión, de comunicación, de risas, ¿no? Y como dice Celeste, también ellos van creando las historias, porque las posturas de yoga las vamos a hacer muchas veces a través de cuentos, de juegos, de dinámicas lúdicas. La idea es que sea algo que para el niño represente una experiencia divertida, una experiencia que quede en su ser. ¿Y cómo va a quedar en su ser? Se dice que un niño incorpora un aprendizaje cuando lo vive desde una experiencia que mueva sus emociones. Entonces, si a un niño el niño siente que ese espacio le brindó una experiencia agradable, ese aprendizaje queda profundamente en él. Y esa es la idea de las clases de yoga para niños. Entonces, definitivamente sí pueden participar niños desde los más chiquitos hasta los más grandes. Estamos hablando ahorita de 2 grupos, de 4 a 6 y de 7 a 10. Pero los niños más pequeños también pueden hacer yoga, solamente que ya más en conexión con sus padres. Por ejemplo, en nuestros cursos yo tengo alumnas que incluso han llegado a llevar el yoga para niños con niños de 2 años, que trabajan en estimulación temprana con niños chiquititos, ¿no? Con esa experiencia ya ellas lo comparten en ese espacio. Y obviamente también lo podemos trabajar con niños más grandes, ¿no? Con niños que están ya en el camino a la adolescencia, ¿no? Pero el día de hoy nos estamos enfocando en estos 2 grupos de edad. Sí. Igual me hiciste recordar o mencionar que este tema de la autorregulación, ¿no? Como el yoga da herramientas concretas para regularse. Entonces, si bien no es que vamos a volvernos robots y siempre en calma, y como decías tú, ¿no? Zen todo el tiempo, pero más bien cuanto más temprano el niño integre estas herramientas como respirar, que las familias, vamos, respiramos porque nacemos y nunca más pensamos en respirar, ¿no? Y ahora se habla mucho de respirar, pero no solo porque es vital para oxigenar el cuerpo y todo, sino porque realmente da un mensaje de calma al sistema nervioso, ¿no? Nuestro
sistema parasimpático que está encargado de la regulación, de la ansiedad, mejor dicho, de estar en calma, de bajar la ansiedad y el estrés, se entrena también. Es como cuando entrenas, digamos, cualquier disciplina, cuanto más joven, la integración va a ser mayor. Entonces, lo mismo la autorregulación de esos momentos de tensión o de ansiedad, a través de poder respirar, se va a dar de forma natural. Yo me doy cuenta, por ejemplo, me tomo como ejemplo, pero yo empecé a aprender a los 20 años, ¿no? Y a los meses que empecé a practicar y respirar, me daba cuenta que estaba cocinando y estaba respirando, ¿no? Como que ahora respiraba conscientemente y más lento, más profundo. Entonces podría pasar una misma situación, pero no reaccionaba igual. Imagínense los niños que empiezan más antes, ¿no? Entonces, si bien las cosas van a seguir pasando, la forma de reaccionar va a ser distinta y va a haber una mayor claridad, armonía o empatía también. Alguien comentó que creo que no estaban escuchando bien. ¿Escuchan ahora? ¿Sí? ¿Estaba ok? Se escucha como un eco, así como si fuera de parlante, se distorsiona un poco la comunicación. No sé si es mi internet o también el foro tiene el mismo problema. A ver si alguien más nos puede comunicar cómo escucha el audio, sería genial. Igual por si acaso, esta charla la estamos grabando para luego compartirla. Les vamos a dar los espacios donde la vamos a compartir para que ahí va a estar grabada correctamente. De todas maneras puedan escuchar lo que de repente no escucharon bien. ¿Está bien? Muy bien, vamos también a compartir una duda que la he escuchado muchas veces, ¿no? Si mi hijo es distraído o es muy movido, o por ejemplo tiene algún diagnóstico de TDAH o algún tema en especial, ¿podría participar de una clase de yoga para niños? Bueno, esta pregunta la voy a responder yo en base a la experiencia, ¿no? Porque en realidad nosotros estamos conversando en base a la experiencia, ¿no? En mi caso, sí trabajo normalmente, sobre todo en nuestro espacio. A veces llegan muchos niños que vienen justamente con algunos temas porque de repente el psicólogo, la psicóloga les recomendó, o porque también los padres están buscando alguna herramienta que les ayude porque están pasando un momento de dificultad en el proceso de ir de repente recibiendo un diagnóstico que puede resultar sorpresivo, ¿no? O también en el reconocimiento de las energías de su hijo, ¿no? Muchas veces algunos papás me dicen, mi hijo no es hiperactivo, pero yo creo que es muy movido, ¿no? Yo no sé si pueda participar en las clases grupales, o mi hijo se distrae mucho, ¿será posible que participe? Pues definitivamente las clases dan la bienvenida a todos los niños, ¿no? La idea es siempre, va a haber niños que pueden trabajar con un grupo, ¿no? Pero a veces también los niños van a poder hacer de todas maneras yoga, todos siempre lo van a poder hacer, pero algunos a veces necesitan espacios individuales de aprendizaje para luego de tal vez algunas sesiones individuales puede incorporarse a un grupo. Eso va a depender mucho de cada niño, porque todos los niños no son iguales, pero de inicio realmente todos pueden participar. Y como ya dijimos, como la clase está llevada de cierta forma justamente para que los niños que, por ejemplo, a veces están un poquito más distraídos, están desconectados un poquito la mente con el cuerpo, ayudamos a hacer esa integración, ¿no? Porque en realidad los niños son nuestros maestros al estar atentos al momento presente, ¿no? Y a veces suceden temas que puedan generar esa desconexión desde la mirada holística. Nosotros lo observamos de esa manera. Entonces nosotros hacemos actividades que permitan a los niños trabajar lo que es la atención plena, podríamos decir justamente lo que se llama mindfulness. Y en el caso de los niños con diagnósticos específicos como por ejemplo TEA, que es síndrome
de autismo o el Asperger, también sería importante observar al niño y ver sus características individuales, ¿no? Para ver que definitivamente va a poder trabajar el yoga, sí, solamente hay que observar si lo puede hacer con un grupo que ya está establecido o si necesita trabajarlo de forma individual. Pero en realidad todos los niños pueden hacer yoga, ¿no? Las clases que nosotros tenemos son clases también inclusivas, entonces de inicio les damos la bienvenida a todos y luego vamos acompañando a cada uno individualmente. También siempre tratando de darles a los padres algunas recomendaciones que pueden ayudar en casa, porque como dijo Celeste, por ejemplo, en la respiración, muchas veces nosotros no nos fijamos ni siquiera como adultos que no estamos respirando bien, y muchas veces vienen los niños a la clase y no saben respirar o tienden a respirar de una forma en que no se están oxigenando bien, ¿no? Hay muchos niños que respiran por la boca, hay muchos niños que les cuesta utilizar correctamente el diafragma, ¿no? Normalmente los niños de inicio respiran muy bien. Si tú ves a un bebito cuando duerme, ves como su panza se infla gigante, como un globo, ¿no? Y por eso los niños tienen mucha energía, porque ellos inicialmente saben incorporar la energía vital a su ser. Pero luego es que nosotros los adultos a veces, ellos por imitación adquieren nuestras costumbres, ¿no? De movimiento, de respiración, adquieren nuestras frases, ¿no? Nuestra forma incluso de todo, porque nosotros somos sus ejemplos. Es por eso que también trabajamos dándole algunas recomendaciones a los padres al final de cada mes, a cada uno de nuestros alumnitos, ¿no? Y bueno, yo le voy a hacer ahora una pregunta a Celeste que normalmente también los padres tienen, ¿no? Entonces quería preguntarte, uno, ¿cuál es el cupo máximo de niños que pueden participar en una clase de yoga para niños, en este caso de 7 a 10 años? ¿Y por qué? ¿No? Bueno, vamos a trabajar en un grupo, en este caso en el grupo de 7 a 10 años, con un máximo de 10 niños. Podría ser hasta 12 niños, pero 10 se considera como un número ideal, porque más allá de eso necesitaríamos que, además que hubiera un asistente, como no podemos atenderlos más personalizadamente en todo caso, ¿no? Ya es mucha energía porque cada niño es un universo, ¿no? De hecho, trabajar con dos es bastante, ¿no? Cada niño depende de cómo venga, si uno quiere cuidar y observarlos. Ellos te traen un mundo para compartir que es bastante, entonces 10 es un montón, pero es un rango máximo. Y a veces ellos igual encuentran equipo, ¿no? Entonces fluye bien y se puede armar digamos, espacio, ¿no? Que se sostiene por sí mismo. Digamos, entre ellos hay como un equipo de amigos, una pequeña hermandad, ¿no? Que van generando sus diálogos, se conocen tal como cuando van al colegio, cuando van al nido, ¿no? Encuentran esa afinidad y es un gusto venir a clase, ¿no? Ya saben cómo quienes crean tales historias, arman a veces bandos, pero luego otras historias cambian los roles, y eso es lo creativo y lo lindo, ¿no? Más allá de ese número, el grupo se podría manejar, pero no se genera esta cosa que tiene más riqueza, ¿no? Claro, en realidad uno puede dar una clase de yoga para niños para un montón de niños y simplemente va a ser una clase tipo como de exposición, por decirlo así, ¿no? Porque el maestro, en este caso las maestras, no nos podríamos conectar con ellos de forma individual. Exacto. Y desde el enfoque pedagógico que nosotros tenemos, sí consideramos mucho el tema de que el niño sienta que su presencia es clara en el espacio y que yo reconozco su presencia. Y para eso también vamos a tener estos espacios de comunicación o de expresión, que si fueran muchos niños, que esos niños participen de las clases. ¿A partir de cuántas clases voy a ver un resultado? Y quiero que tú me respondas y después yo también compartir un poquito sobre eso.
Yo creo que desde la primera clase los niños se llevan algo. Para que ellos sigan viniendo van a encontrar algo que los motiva, que los maravilla. Hay de todo, ¿no? También cada niño reacciona de forma distinta. Hay niños que enganchan más, como los adultos, ¿no? Hay adultos que dicen yoga, todo bien, amigas también cercanas que dicen qué lindo, pero el yoga no es para mí, ¿no? Porque no conectaron. Puede que hayan diversas opciones, pero no conectaron. Los niños que conectan desde la primera clase, por lo general, sí encuentran algo, ¿no? Encuentran un momento, por ejemplo, en el que se les permitió ver algo distinto a lo que están acostumbrados, porque cada vez que hablamos uno recuerda casos, ¿no? Por ejemplo, que se marcan mucho. En este caso, ahorita se me viene a la mente de nuevo un niño que era el nieto de una alumna mayor y de pronto estaba súper metido con los videojuegos y era pequeño, tenía 9 años y su mundo era los videojuegos, ¿no? Entonces tenía toda una historia del planeta y los invasores y él ya creía que todo ese mundo era parte de la realidad, o sea, él vivía pensando que ahí al frente vivían todos esos seres, literal, o sea, llegaba y estaba haciendo una desconexión sin que su familia se dé cuenta solo por los videojuegos, ¿no? Además que iba al colegio y su vida era normal, pero estaba haciendo esa conexión y cuando estuvo en la clase él pudo dibujar. Él contó la historia, pero se dio cuenta que lo que estaba viendo es solo su forma en la que él estaba, en que él había conectado, pero que no era la única, ¿no? Se permitió dar cuenta que podía no solo vivir en ese mundo, ¿no? Y era un niño normal, o sea, no es que tuviera, normal en el sentido que no tenía un diagnóstico, que realmente se conectaba, te escuchaba, pero estaba teniendo esta inclinación a absorberse en un mundo imaginario, ¿no? Claro, el tema es que podemos distinguir también en lo que es la imaginación propia, ¿no? O la motivación interna del niño y lo que viene de las imágenes a las que son expuestos externamente, ¿no? Y entonces estamos ahorita en el boom de las imágenes, ¿no? Imágenes en la televisión, imágenes en las pantallas de las computadoras, de los tablets, de los celulares. Entonces, nosotros, en mi caso, me gusta mucho y me he sumergido bastante en lo que es una pedagogía alternativa que se llama la pedagogía Waldorf. Y mis hijos han llevado su enseñanza. Entonces, un ratito vamos a apagar el micrófono de alguien que acaba de ingresar y lo tiene prendido. Solo estamos nosotros. La enseñanza que ellos han recibido ha sido en esta pedagogía alternativa, que al mismo tiempo es una pedagogía que a mí me ha brindado muchos recursos para poder trabajar con los niños, ¿no? He tenido la oportunidad de estudiar y seguir estudiando de a pocos la hermosa filosofía que hay detrás de esta educación, que claro, que es de otra forma, que viene desde una visión diferente, de ver al niño como un ser que necesita integrar varios planos, que es lo mismo del yoga. Por eso me gusta tanto esta mirada de la pedagogía Waldorf, porque ve al niño como un ser espiritual, pero que al mismo tiempo está habitando un cuerpo físico y que tiene diferentes planos, que es lo mismo que ve el yoga. Y se recomienda, por ejemplo, en este tipo de escuelas, que los niños no estén expuestos a todas estas pantallas y sobre todo en la primera infancia, que eso sea algo que se trate de limitar lo más posible. Y no solo hablamos de esta pedagogía, otras pedagogías también lo observan, incluso ya hay líneas educativas que lo están fomentando cada vez más. Está comprobado que justamente la sobreexposición va a generar una inmadurez de la corteza prefrontal del cerebro y otros detalles más. Entonces va a ser súper importante que en la clase de yoga para niños nosotros le damos la oportunidad al niño. No siempre sucede en la primera clase, pero puede ser un proceso de que él se conecte con ese espacio creativo interno, pero propio, ¿no? No el que le ha sido como traído de fuera y que lo ha implantado un ratito como en su mente y a veces solamente vive en ese espacio y no ve más allá, sino que va generando esa conexión, que ese trabajo de conectarte con tu propia creatividad, con tu imaginación esencial, es la base, como dice Rudolf Steiner, el creador de esta pedagogía Waldorf, es la base
de lo que posteriormente en la adultez es la meditación o el estado de contemplación interna, ¿no? Un niño que imagina, que crea desde su ser interno y busca hacia adentro, va a ser un niño que va a ser un adulto o un joven que cuando esté en esas etapas posteriores le va a ser más fácil esa conexión con sus emociones, con su mundo interno, le va a ser más fácil este aspecto de meditar, que a veces uno dice, ay, ¿cómo será meditar? ¿No? Muchos papás traen a los niños al yoga y a veces no han tenido la experiencia de participar de este tipo de actividades, ¿no? Entonces, y a veces es difícil, uno dice, ay, no, estos espacios de repente no se me hacen tan fácil, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empecé la práctica de yoga, la empecé desde un aspecto más físico. Yo tengo escoliosis, entonces lo hice más por un tema inicialmente físico, tenía problemas de respiración y me ayudó muchísimo a sanarme, tenía una enfermedad respiratoria y a alinear mi columna. Ahora no se nota, la escoliosis es una curvatura de la columna, pero ya no me duele, no me genera ninguna molestia. Entonces, así como a mí me gustaba esa parte del yoga físico, pero la meditación para mí era como algo muy difícil, ¿no? Y luego, en el trabajo con los niños, he ido trabajando mi trabajo también creativo, de conexión con mi imaginación, con el niño interior, porque nosotros también como padres y como adultos tenemos que trabajar nuestro niño interno. A veces nos hemos olvidado de cómo ser niño, ¿no? Y podemos trabajar eso y vamos generando nuevos espacios. Entonces, es interesante saber que los resultados en realidad son individuales y que no es que eso también... Claro, en realidad no quería decir solo que desde la primera clase ya su hijo es otro, ¿no? Es decir, como... Claro, en realidad muchas veces esa pregunta viene como que ¿en qué momento voy a ver a que mi hijo cambie? Claro. Entonces es de ahí donde también queríamos conversar, porque va a ser muy importante recordar que una parte esencial va a ser que nosotros reconocemos la individualidad del niño y los niños tienen diferentes energías, diferentes ritmos, diferentes caracteres, personalidades. Es más, en casa a veces tenemos los hijos que comen lo mismo, tienen los mismos papás, las mismas rutinas, pero son tan diferentes, porque cada niño ha venido con una misión única a este mundo. Entonces, nosotros no queremos que el niño venga aquí a cambiar y ser otro. Queremos que más bien el niño y los padres se conozcan tal cual son, se acepten tal cual son, y desde esa aceptación se genere lo que es más bien una autorregulación, una armonización de eso, ¿no? De lo que es el niño, de lo que representa el niño y de también por qué ha venido un niño con este tipo de energía a mi hogar. Claro, sí, ¿no? Totalmente. Porque es bien interesante, a mí me gusta mucho una frase, bueno, no es una frase, pero está en un libro que habla sobre las etapas de desarrollo desde la mirada de la pedagogía Waldorf. Y Rudolf Steiner, que es el creador de esta bonita pedagogía, decía que los niños vienen a los padres a mostrarnos como los secretos que a veces no queremos ver, ¿no? Entonces nosotros podemos también trabajar paralelamente con nuestros niños nos vienen a mostrar qué cosas tenemos que trabajar a veces emocionalmente, internamente. Y a mí me gusta porque a veces en las clases de yoga para niños muchos padres también empiezan a venir a las clases de adultos, porque nos vamos dando cuenta de eso, ¿no? Si como adulto yo no estoy vibrando de cierta forma, no puedo esperar que mi hijo vibre de otra manera cuando yo le estoy transmitiendo de repente todo mi estrés, todas mis preocupaciones, mi mala respiración, mi respiración agitada. Mi niño la siente y respira igual que yo, ¿no? Los niños van a seguir lo mismo que nosotros. Entonces la idea también es esa, y esperamos con Celeste también hacer lo que son las sesiones de yoga en familia en algún momento. Les vamos a avisar, padres y niños, que trabajamos los papás con los niños y que es un espacio muy rico para compartir la experiencia y los beneficios del yoga infantil. Y a los papás nos sirve para volver a ser niños también, ¿no? Para volver a jugar, a conectarnos de otra forma, ¿no? Sí,
Sí, solo quería recordar dos cosas. Uno sobre el tema de que claro, como adultos, en estos días escuchaba a un psicólogo que hablaba sobre que nos olvidamos de ser niños, pero no tanto porque o sea, no tanto en realidad porque, claro, somos adultos y decimos, bueno, hay que ser adultos y ya no somos niños, sino que psicológicamente cuando tú tienes 7 también has tenido, si tienes 5, tienes 3, tienes 2, o sea, nunca dejas de tener las edades anteriores, ¿no? Pero nosotros es como si tuviéramos amnesia y ahora somos solo adultos, ¿no? Entonces también tenemos una parte niño y tenemos una parte padre y una parte adulta, y en esa regulación, en ese equilibrio es que vamos a vivir siempre. Entonces el niño, como dices, refleja a las familias también aquellas cosas que dejamos de hacer quizás, ¿no? Como por ejemplo ser más confiados, ¿no? de expresión, de comunicación, o también disfrutar más pequeñas cosas, ¿no? con algo sencillo, y eso siempre los niños, por eso es tan bonito trabajar con ellos, ¿no? Porque te están trayendo a cosas sencillas, pero que tienen un valor impagable, ¿no? Como eso es esto de vivir con ojos más claros, ¿no? Una mirada con menos prejuicios, con todas las ideas que ya nos construimos como adultos, ¿no? El niño tiene las posibilidades abiertas de acuerdo a su propósito interno de alma, que es lo que ya decía Narayani. Y lo otro es que también, justo solo para cerrar el tema anterior, cuando los niños vienen muy enfrascados en el tema de los videojuegos o las pantallas, y que nos pasa a los adultos igual, es que en realidad lo que está pasando con el tema de las pantallas es que se está activando, se está fomentando la producción de dopamina interna, ¿no? Entonces la dopamina es este neurotransmisor para nosotros, como sentir placer por algunas cosas, desde las cosas cotidianas como comer, como relacionarnos con los demás, pero genera de forma exacerbada, es similar a la adicción. Entonces los niños y nosotros todos estamos en cierta medida cultivando la adicción desde pequeñitos, ¿no? En este caso a través de la pantalla, ¿no? Por eso es que es importante restringirlo, así como restringimos no comer de más dulces, ¿no? O tener un orden ahí. Claro, regular, ¿no? Regular. Claro, y para regular a un niño también tengo que regularme yo como adulto, ¿no? Porque eso es también importante en esta época, recordar la presencia, ¿no? Que es, por ejemplo, mirar a los niños a los ojos, porque a veces les hablamos, pero estamos con el celular en la mano, ¿sí? Y no estamos en esa conexión tan personal, ¿no? Incluso a veces yo he observado, ¿no? A veces uno va a restaurantes donde hay algunos eventos, van familias o algo así, y a veces uno ve que todos están con su aparato en la mano y todos están... Claro, como una humanidad. Se dice que ahora en unos años la humanidad va a tener más dedos y va a tener esta cabeza, ¿no? Si es que sigue. Sí, entonces, claro, como adultos nosotros ya hemos desarrollado, lo idealmente sería que hayamos desarrollado correctamente las diferentes etapas de nuestro desarrollo, de todos los planos, ¿no? Tanto físico, psicomotriz, cerebral, neuronal, pero en los niños, sobre todo los más pequeños, es importante que nosotros preservemos ese desarrollo natural, ¿no? Entonces va a ser importante, nosotros les damos algunas recomendaciones a los papás, y claro, eso es algo que nosotros lo conversamos y lo recomendamos desde nuestra mirada, pero bueno, ya cada uno lo puede tomar como desee, pero realmente yo sí veo resultados bien interesantes cuando uno regula eso, ¿no? Lo regula. Ya creo que en esta época decir, tal vez restringir al 100% no se puede, pero sí regularlo y buscar que el niño tenga otros espacios de creatividad, de juego, de movimiento, ¿no? Hay niños que también por el tema de la pandemia que duró varios años, ya perdieron la costumbre de salir a jugar a un parque, de salir a espacios de naturaleza, a expandirse. A mí me llegan niños que no saben darse un volantín, por ejemplo, ¿no? Algo que nosotros, todo el mundo sabía, ¿no? Aprendías como sea. Entonces,
Aquí en la clase pues va a aprender a hacerlo, vamos a ir trabajando esas conexiones también a nivel de psicomotricidad, de concentración, pero siempre de una forma en la que queremos también seguir observando y acompañando al niño. Como ella dijo, somos facilitadoras, ¿no? No venimos como simplemente ser una autoridad que impone, sino queremos facilitar y acompañar a los niños en sus procesos a través de esta hermosa práctica milenaria del yoga que nos ha traído individualmente a cada una tantos beneficios. Sí, si tienen algún comentario adicional, pregunta en este momento para poder cerrar esta charla. Y bueno, gracias también por acompañarnos, los que se han sumado, y después vamos a estar enviándoles la información de la clase de prueba, que es este sábado 22 a las 11:45, la de niños de 7 a 10 años conmigo, y a las 4 de la tarde el grupo de 3 a 6 años el mismo sábado, ¿no? Con Narayana. Así que los escuchamos o los leemos si tienen ahí alguna pregunta que quieran que respondamos en este momento. Y bueno, contarles, como decíamos, igual solo desde mi lado, quizás que también junto al yoga integramos estos elementos plásticos, ¿no? De juego y de arte. Entonces es por ahí que va toda esta dinámica, ¿no? Sí, porque si hablamos de imaginación y de creatividad, tenemos que hablar de hacer cosas con las manos, de trabajar la expresión a través del arte, ¿no? El dibujo, la música, el mismo movimiento, la pintura, etc. Entonces siempre una parte de la clase también, dependiendo de, tiene un momento también para la expresión artística. Muchas gracias a ti por sumarte. Bueno,